Muy buenas tardes, señoritas. Soy el profesor Manuel Levín y voy a presentar un pequeño video respecto al método algebraico de resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Esto que está aquí es una pequeña pauta que les puede ayudar a resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en cada uno de estos pasos. Estos cuatro no necesariamente se siguen al pie de la letra y tampoco es que porque yo no pueda hacer el primero significa que no pueda hacer todos los demás, sino que uno los va usando conforme vayan, dependiendo de la ecuación que uno tenga y sus características. Por ejemplo, en esta primera ecuación tengo x más 8 es igual a 13. Recordando que uno puede utilizar el método intuitivo también, que no siempre es efectivo, va a depender mucho de la ecuación que uno tenga. En este caso de acá es simple deducir que 5 más 8 es 13, por lo tanto el valor de x es 5. Ahora, como mencioné, eso no siempre es así, por lo tanto uno tiene que recurrir a métodos de resolución cuando uno tiene casos como estos que están aquí, por ejemplo. Entonces, para este proceso voy a utilizar los siguientes pasos que están aquí. En primer lugar, reducir cada extremo de la igualdad por separado, si es que se puede. A lo que me refiero con reducir se refiere a si yo puedo multiplicar, multiplico. Si yo puedo sumar o restar, hago esas sumas o restas. En este caso de acá, el extremo izquierdo, como x y 8 no son términos semejantes, recordando que dos términos son semejantes cuando tienen el mismo factor literal. Las mismas letras con los mismos exponentes. En este caso este 8 no tiene un factor x, por lo tanto yo no puedo reducir estos dos. Entonces voy a recurrir al segundo paso, que es dejar en un extremo de la igualdad a los términos con incógnita y en el otro extremo a los que no tengan incógnita. Para eso se aplican las propiedades de la igualdad y la aplicación de operaciones opuestas. Normalmente no es que siempre sea así y no es tampoco que tenga malo que haga un orden distinto, pero sí es usual que en el extremo izquierdo se dejen a todos los términos que tengan la incógnita, que en este caso es x, y en el extremo derecho a todos aquellos términos que no tengan la incógnita como factor. En este caso esta x sí tiene el factor literal de la incógnita, que sería la misma x, por lo tanto la idea es conservarlo aquí. Este más 8 no tiene x, por lo tanto yo quiero que termine en el extremo derecho. Para poder dejarlo en el extremo derecho yo necesito aplicar el opuesto de este 8 que está aquí. Este 8 acá está en suma, por lo tanto voy a aplicar su opuesto que es resta. Entonces, el proceso que yo voy a hacer para el paso siguiente lo voy a escribir aquí. Como aquí quiero restar 8, entonces menos 8. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Que este extremo de la igualdad, el extremo izquierdo, va a quedar x más 8, que son los términos originales que yo tenía, y a este extremo se le va a agregar ese menos 8 que yo escribí como operación que voy a aplicar a ambos extremos. Entonces en el extremo derecho, ese 13 también va a quedar con ese menos 8 para poder conservar la igualdad. Recordando que si uno aplica una operación a un extremo de la igualdad, tiene que aplicar exactamente la misma operación en el otro extremo para poder conservar esta igualdad. Entonces, ¿qué me permite hacer el cambio? Lo que se agregó. Me permite ejecutar la operación entre este 8 y este 8. 8 menos 8 resulta en 0, por lo tanto estos términos se van a eliminar entre sí. Y eso me permite dejar solamente a x. En este caso, como ambos son semejantes, ambos no tienen ningún factor literal escrito, entonces yo los puedo operar. 13 menos 8 es simplemente 5, que fue justamente el paso 3 que se efectuó acá, que fue reducir términos semejantes. Y finalmente, el cuarto paso es despejar a la incógnita en caso de que su coeficiente sea distinto a 1. Recordemos que acá cuando no hay un coeficiente escrito se asume que es el 1, por lo tanto 1 ya dice que esto está completamente listo. Entonces la expresión de acá x igual 5 me está diciendo efectivamente cuál es el valor de x, que es 5, que era lo que habíamos comentado en un principio. Una forma sencilla de verificar si la solución que se llegó es la correcta es tomar el valor y reemplazarlo en la incógnita al principio de la ecuación. En este caso, si yo cambio x por 5, me quedaría 5 más 8, y 5 más 8 efectivamente es 13. Así que estaría bien. En el segundo ejemplo, la misma idea. 3m menos 1 igual menos 7. La incógnita sería m. En este caso, 3m no le puedo restar 1, por lo tanto voy a recurrir al paso de dejar en un extremo los que tengan m y en el otro los que no.
Este 1 está restando, por lo tanto aplico su operación opuesta, que sería la suma. Entonces, más 1. Y en el extremo derecho solo está menos 7, así que no tengo términos a los cuales despejar aquí. Entonces, aquí me quedaría 3m menos 1 más 1, que es lo que estoy agregando a cada extremo de la igualdad, igual a menos 7 más 1. Menos 1 más 1 es 0. Ese 3m se conserva. Y acá como en este caso sería una resta, entonces sería menos 6, recordando que conservo el signo del mayor valor absoluto, que en este caso es 7. A diferencia del primer ejemplo, en este segundo de aquí, este m sí tiene un coeficiente distinto a 1, en este caso coeficiente 3. Entonces voy a utilizar el último paso descrito acá, que es despejar. Y para despejar yo tengo que aplicar la operación, tengo que aplicar el inverso de este 3, el cual está multiplicando, por lo tanto, tengo que dividir. Entonces, ese 3m lo voy a dividir en 3 y este menos 6 lo voy a dividir en 3. Entonces, una de las propiedades de aquí es que yo puedo efectuar la división entre los coeficientes y en este caso conservar el factor literal, que en este caso es la incógnita. 3 dividido en 3 es 1, entonces esto me quedaría simplemente m. Recordando que 1 por m es lo mismo que m. 6 dividido en 3 es 2 y menos dividido en más resulta en menos. Entonces el valor de m sería menos 2, el cual se puede verificar aquí arriba. 3 por menos 2 me da menos 6 y menos 6 menos 1 termina efectivamente en menos 7. Ejemplo número 3. No se pueden reducir, por lo tanto aplico operaciones opuestas para poder dejar en el extremo izquierdo todo lo que tenga incógnita, que en este caso es p, y en el derecho todo lo que no tenga incógnita, que en este caso factor incógnita, que en este caso sería el 2 y el menos 13. Entonces el menos 4 está en el extremo izquierdo, así que no tengo que aplicar la operación con este. Este más 2 sí, tiene que moverse, por lo tanto voy a aplicar su opuesto, que es menos 2. En el extremo de acá está p, no debería estar en el extremo derecho, por lo tanto la voy a despejar, aplicando su opuesto. Acá como esta es u más 1, eso significa que acá tengo que aplicar menos p. Y ese menos 13 está en el extremo derecho, por lo tanto se conserva tal cual, no aplico la operación con el 13. Entonces escribo aquí, menos 4p más 2, y escribo lo que voy a agregar a cada extremo, que sería menos 2 menos p. Igual, p menos 13 lo conservo y agrego en este extremo también los cambios que estoy realizando para poder despejar. 2 menos 2 ya sabemos que es 0. Acá menos 4 y menos p son semejantes, que acá justamente voy a aplicar inmediatamente el tercer paso que está aquí. Ambos tienen el mismo signo, por lo tanto sumo sus valores absolutos, 4 más 1, 5, y conservaría el signo negativo, entonces me quedaría menos 5p. P menos P sería 1 menos 1, recordando que acá hay un 1 y un 1, y 1 menos 1 es 0, por lo tanto estos dos opuestos entre sí se eliminan, y me quedaría menos 13 menos 2, que en este caso sería menos 15. Aplico, en este caso P tiene un coeficiente menos 5, por lo tanto lo voy a despejar dividiendo en menos 5. Ojo en ese detalle, que como lo que cambia es de multiplicación a división, significa que este 5 en este caso se mantiene. A diferencia de aquí, que yo aplico el opuesto de la suma, que es resta, y el opuesto de el opuesto de la suma, que es resta. Mucho ojo con ese detalle. Entonces me quedaría menos 5p dividido en menos 5 es igual a menos 15 dividido en menos 5. 5 dividido en 5 es 1, menos dividido en menos es más, por lo tanto esto queda simplemente p. 15 dividido en 5 es 3, y menos dividido en menos es más, por lo tanto quedaría p igual a 3 positivo. Y con eso estaríamos listos con el tercer ejemplo. Entonces, en las ecuaciones puede ocurrir de que tengamos paréntesis, multiplicaciones, otras operaciones más allá de aplicar opuestos para poder despejar a la incógnita. Cuando ocurre eso, ahí vamos a utilizar el primer paso que comentaba acá, que es reducir cada extremo de la igualdad al máximo. Entonces podemos ver que ambos extremos de la igualdad por sí solos, extremo izquierdo
y extremo derecho tienen paréntesis y también multiplicaciones que se pueden realizar. Entonces eso vamos a realizar primero. Recordemos que cuando un coeficiente multiplica un paréntesis, este término que está aquí va a multiplicar a cada uno de los términos que están al interior. Por lo tanto, este 5 va a multiplicar a p y también va a multiplicar a 3. Entonces primero vamos a hacer esta multiplicación. Recordemos también que cuando un término no tiene un coeficiente escrito se asume que es un 1, por lo tanto esto sería 5 por 1. Y 5 por 1 es 5 y la p se conserva. 5 por 3 es 15 y más por menos es menos, por lo tanto esto finaliza en menos 15. Mantengo la igualdad y ahora opero esto que está aquí. Tengo una resta y tengo una multiplicación, por lo tanto lo primero que voy a hacer es esta multiplicación, entonces este 4 como no participa lo conservo y este menos 2 va a proceder a multiplicar a los dos términos que están al interior del paréntesis. Ojo con el detalle de que este 2 va a multiplicar con este menos que está aquí también. Entonces esto sería menos 2 multiplicado por 3. Menos por más es menos y 2 por 3 terminaría en 6. Luego multiplico menos 2 por 7p. Menos por más es menos. 2 por 7 es 14. Y en este caso p se conservaría. Aquí puedo reducir estos dos términos semejantes porque ambos no tienen un factor literal escrito. Entonces voy a realizar eso. Aquí conservo 5p menos 15 es igual, en este caso se restarían, resultaría en menos 2, recordando que conservo el signo de menos 6, y conservaría menos 14p. Entonces acá obtengo una situación similar a la de los ejemplos anteriores, que es que en este extremo de la igualdad ya no quedan términos semejantes y en este extremo tampoco. Por lo tanto, aquí sí voy a utilizar el paso 2, que es dejar en un extremo a todos los términos que tengan incógnita y en el otro extremo a todos aquellos que no la tengan. Entonces vamos a aplicar los opuestos. Este 5p está en el extremo izquierdo, que es donde corresponde, por lo tanto no se aplica su opuesto. En cambio este menos 15 debería estar en el extremo derecho. Por lo tanto aquí sí aplico su opuesto, que sería más 15. Entonces voy a aplicar más 15. Y en el extremo derecho este menos 2 está en su extremo, que es el extremo derecho, recordando que el igual separa extremo izquierdo del derecho. Por lo tanto lo conservo y este 14p no debería estar en el extremo derecho, debería estar en el izquierdo. Por lo tanto aquí aplico su opuesto, que sería más 14p. Recordando que el opuesto de menos 14p es más 14p. Entonces vuelvo a escribir, conservo lo original, 5p menos 15. Y a continuación escribo lo que voy a agregar a cada extremo, que sería más 15 más 14p. Mantengo el igual y ahora escribo el extremo derecho, que sería menos 2 menos 14p, y agrego lo que estoy agregando en cada extremo de la igualdad. Más 15 más 14p. Entonces reduzco términos semejantes. Menos 15 más 15 es 0, así que esto se elimina. 5p más 14p son signos iguales, por lo tanto se sumarían. 5 más 4 es 19 y conservo p. Es igual. Menos 14p y más 14p son opuestos entre sí, por lo tanto esto va a resultar en 0. Y menos 2 más 15 se restarían, entonces esto terminaría en 13 positivo, recordando que conservo el signo del 15. Entonces terminé con eso, ahora efectúo la división. Tengo que terminar de despejar p, por lo tanto voy a dividir en 19 para poder deshacerme de este 19 que está acá. Entonces, dividir en 19. Entonces me quedaría 19p dividido en 19 es igual a 13 dividido en 19. 19 dividido en 19 es 1, por lo tanto aquí quedaría simplemente p. Y en este caso de acá, si yo tomo 3 y lo divido en 19, esto no va a terminar en un número entero. Muy probablemente va a terminar en un decimal cuya parte entera es 0, es decir, 0, algo. Entonces en estos casos la parte final va a depender de lo que a uno le soliciten.
En algunos casos les van a solicitar que sea en fracción y en otros les van a solicitar de que usted efectúe la división de todas maneras y lo conserve en decimal. En este caso de acá, cuando ocurra esto, de que al dividir les resulte en un decimal, usted lo va a expresar el resultado final como fracción. 13 partido en 19. Y lo va a dejar así. Entonces con eso estaría finalizado. El último ejemplo es la misma idea. Como hay paréntesis y multiplicaciones que puedo realizar, entonces eso voy a hacer primero. Acá hay una suma y una multiplicación, así que voy a realizar la multiplicación primero. Como el 3i en este caso no participa, lo voy a conservar. Y este más 2 va a multiplicar a 4 y va a multiplicar ahí. Más por más es más, 2 por 4 es 8. Más por menos es menos, 2 por, acá recuerden que hay un coeficiente 1, 2 por 1 es 2, entonces esto quedaría en 2i. Terminé de multiplicar este extremo, ahora vamos aquí. Este 8 lo voy a conservar y cuando ocurra esto de que haya un signo más o un signo menos y a continuación un paréntesis, usted va a hacer aparecer el coeficiente que está delante de este paréntesis. Como no hay un coeficiente escrito, al igual que cuando una letra no tiene un coeficiente escrito, aquí usted también va a asumir que hay un 1. Entonces aquí quedaría menos 1 multiplicando el paréntesis que está aquí. Entonces menos 1 va a multiplicar a 6 y después va a multiplicar a menos 3. Menos por más es menos y 1 por 6 es 6. 6. Menos por menos es más y 1 por 3 termina en 3. Muy probablemente aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. A más de algunos de ustedes cuando le enseñaron multiplicar o a eliminar paréntesis en álgebra, les dijeron que cuando hay un más adelante, usted quita el paréntesis y conserva los signos, y cuando hay un menos, como es el caso de acá, usted quita el paréntesis y todos los términos van a cambiar el signo contrario. Eso también funciona aquí, debido a que si yo a este 6 le cambio el signo contrario, quedaría menos 6, que es lo que nos resultó, y este menos 3 al cambiarlo de signo quedaría más 3, que es lo que resultó también. Así que ese método también es válido. En mi caso particular, como desconozco si usted le explicaron esa propiedad, prefiero mencionar que hace aparecer ese coeficiente 1 y multiplica menos 1 por 6, que resulta en menos 6, y menos 1 por menos 3, que resulta en 3 positivo. Ahora viene la reducción de términos semejantes, porque aquí yo tengo términos semejantes para reducir. Este 3i es semejante con este 2i, ambos tienen factor i. Entonces, como este es positivo y acá hay un menos, significa que los voy a restar. 3 menos 2 me da 1. Y cuando una resta o una suma de términos semejantes termina en coeficiente 1, ese 1 no es necesario escribirlo, así que yo simplemente conservo ese i. Ese 8 no era semejante con ninguno de esos en ese extremo, por lo tanto lo conservo. Es igual, y en este caso de acá, este 8 positivo es semejante con este 3. Y 8 más 3 resultaría en 11. Y este menos 6i se conserva tal cual. Entonces, una vez más llego a lo mismo que se tenía en este caso de acá. Aquí aplico los opuestos. Y está en el extremo izquierdo, estamos bien. Este 8 no debería estar aquí porque no tiene i, así que aplico su opuesto. Menos 8. En el extremo derecho, que es el lugar de los que no tienen incógnita, este 11 no tiene un factor literal incógnita, así que está bien. Este menos 6 no debería estar acá. Así que vamos a aplicar su opuesto, que es más 6. Escribo la ecuación. I más 8 los conservo. Y ahora escribo lo que estoy agregando, que sería menos 8 más 6i. Ahora escribo el extremo derecho. Conservo el 11 menos 6i. Y ahora voy a escribir el menos 8 más 6i que estoy usando para poder despejar. Voy a reducir términos semejantes. 8 menos 8 es 0, así que se elimina. Recordemos que este es un coeficiente 1. 1 más 6 termina en 7. 7i es igual. En este caso, menos 6 más 6, ambos tienen factor i y son opuestos entre sí, así que se eliminarían. Eso terminaría en 0. Y finalmente, 11 menos 8 queda en el número 3. Entonces ahora termino de despejar a la incógnita aplicando el inverso de 7, que sería en este caso dividir en 7. Entonces esto me quedaría 7i dividido en 7 es igual a 3 dividido en 7. 7 dividido en 7 resulta en 1, así que esto simplemente quedaría en i, recordando que cuando es un 1 no hay para qué escribirlo. Y acá, como esta división no va a terminar en un número entero,
Entonces lo voy a conservar como una fracción. Y eso sería con respecto a algunos ejemplos de resolución.